muchas gracias, Daniel, por la presentación que nos has dado. Y además está bien ver que está habiendo bastante sinergia entre los que están aquí. Bueno, y ahora, siguiendo con el ciclo de proyectos que se hacen relativos al Internet de las cosas dentro de la región, ¿no? Dentro de Extremadura, pues nos va a presentar Sergio y Álvaro, proyectos que tienen sobre telemedicina enfocado al Internet de las cosas. Vale, gracias. Buenas tardes. Gracias por habernos invitado a presentar el proyecto en el Bellota. Me presento, soy Sergio Aranda, soy miembro de la asociación Health for People y de un equipo de trabajo que llamamos FU. Soy técnico de telemedicina también del Servicio Extremeño de Salud. Llevo trabajando en la red de telemedicina del SES desde hace 6 años aproximadamente. Y el proyecto en un principio lo que se basa es en desarrollar soluciones de telemedicina y teleformación, así fue como surgió, enfocado sobre todo a países con pocos recursos, ¿no? El motivo por el cual lo desarrollamos es la telemedicina es un mundo muy desconocido. Etimológicamente, pues telemedicina es simplemente medicina a distancia, ¿no? A nosotros nos gusta decir siempre que es medicina a pesar de la distancia, y os digo un poco el porqué. Extremadura es una región que es propicia precisamente al desarrollo de la telemedicina y por eso está triunfando, aunque mucha gente la desconoce en la propia región, incluso dentro del Servicio Extremeño de Salud mucha gente no sabe ni que existe, que es curioso, pero es así. ¿Por qué es propicia? Extremadura es una región donde se dan 2 parámetros que son fundamentales para que la telemedicina funcione. Uno de ellos es una zona poco desarrollada y el segundo objetivo es una gran dispersión, ¿de acuerdo? Esos 2 puntos son precisamente los que marcan el éxito de una red de telemedicina. A nosotros nos gusta decir que es a pesar de la distancia porque no solamente influye la distancia física, sino hay muchas distancias que la telemedicina salva. Distancias sociales, distancias económicas, que permiten que con una red de telemedicina puedes proporcionar un servicio médico, aunque esa zona no tenga recursos económicos para poder tener hospitales, centros de salud, etc. Hay una frase que es la de Claudio Peláez, que es el coordinador de telemedicina del SES, que dice que la telemedicina no es un lujo, que es una necesidad, y que en zonas eminentemente rurales y poco desarrolladas tiene que ser una obligación, porque es la única forma de poder hacer llegar un servicio médico de calidad a zonas remotas y donde no tienen posibilidad económica de poder crear hospitales pequeños con todos los medios disponibles. Pero, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros, Health of FU, somos estas 5 personas. Somos un grupo multidisciplinar, hay de todo un poco. Fátima es diseñadora, por ejemplo, Andrés y yo somos informáticos, Álvaro procede del mundo audiovisual y Publio, que es la última adquisición que ha entrado en el equipo, pues está más orientado, siempre ha tenido una relación más con la innovación, con el emprendimiento, etc., ¿no? Esas 5 personas, Publio también tiene muchas relaciones con banca ética, con banca social, con movimientos sociales y éticos de cara a financiación y demás, y entre los 5 hemos decidido crear este proyecto, ¿no? ¿Cuál es la motivación que nos llevó a desarrollar esto? Bueno, como ponemos ahí, FuStation para nosotros no es solamente un proyecto, es una filosofía de vida. Lo consideramos un vehículo de cambio, algo que puede permitir el cambiar la relación o romper la brecha tecnológica que existe entre los países desarrollados y los menos desarrollados. La motivación que llevó a la creación del proyecto empezó en el 2010. Como comentaba, yo soy técnico de telemedicina del SES. Todos los años se hace un festival médico de cine médico y demás en Badajoz, que es el Videomed, y en el 2010 fue la primera vez que fueron médicos de África a ver qué es lo que se hablaba aquí y demás. Invitaron a unos médicos de Senegal que vinieron. Por aquella época, la empresa en la que trabajo estaba en negociaciones con el SES para renovar el equipamiento que tienen, que es desde el 2003, cuestión que todavía está ahí pendiente, y en un principio, claro, ellos vieron lo que teóricamente presentábamos nosotros, las cosas nuevas que presentábamos y lo que había ya en la red del SES, y estaban alucinados. Decían, es que esto, o sea, si nos regaláis los equipos que vais a tirar, o sea, allí darían vida, totalmente. Eso fue el chip que a un grupo de personas, a mí y a otro compañero, nos llevó a empezar a pensar en que esto podía ser útil y que realmente podía aportar algo, ¿no? Unido a eso, en el 2011 llegó a nosotros un informe, que es el informe ANREF. ANREF es una ONG que opera en África, una ONG que está muy sensibilizada con la telemedicina, además es la primera que está empezando a desarrollar proyectos de telemedicina en África, porque consideran que la telemedicina puede solucionar muchos problemas de sanidad.
En ese informe se decía pues, datos como que África es el continente del mundo donde la esperanza de vida es la más corta, 53 años, la mortalidad infantil es un 14,4%, eso supone que el 50% de los niños que mueren en el mundo mueren en África, todos. La mortalidad materna es 1,31, de cada 31 embarazos o partos muere una mujer, la más alta del mundo también. Normalmente se debe a que no saben cómo atender un parto, porque los médicos, por así decirlo, que tienen en zonas rurales, son gente que reciben cursos de 100 horas, 150 horas de cómo funcionar, les sueltan y no saben cómo atender nada. Entonces, claro, cualquier complicación que ocurra, muchas veces acaba en muerte, o del niño o de la madre. En el 2012 conocimos esto, la economía del bien común, un nuevo modelo económico que divulga un catedrático de Austria, Christian Felber, que ha desarrollado, en el cual él propone que el sistema económico tiene que cambiar el prisma, por así decirlo. No es que la economía tiene que seguir funcionando a nivel mundial, pero hay dos tipos de economía que se manejan en el mundo, la macroeconomía y la microeconomía, y según él todos los parámetros que se utilizan para ver el valor de una empresa o ver la situación económica de un país no reflejan nada del bien común de ese país. Por ejemplo, si hablamos de nivel macroeconómico, el PIB no me dice nada de si ese país respeta derechos humanos, no respeta derechos humanos, si en ese país la gente, la población, tiene una relación de igualdad entre hombres y mujeres, no indica nada de eso. Él lo que propone es cambiar esos parámetros que sirven para medir la economía tanto de empresas como de países, como de gobiernos, y utilizar unos parámetros nuevos donde sí se vean relaciones de bien común, donde países que promuevan, por ejemplo, que su población mejore su nivel de vida, pues esos parámetros se queden marcados. Empresas que promuevan igualdad entre sus trabajadores, una relación salarial, por ejemplo, entre los sueldos más altos y más bajos, no que no exista, sino que exista una relación cuantificada, cortada. Imagínate una relación de 1,10, por ejemplo, una relación de 1,7, una relación de 1,8. Todo eso, unido a que nosotros ya de por sí nos gusta un poco ser hacker, en el sentido de romper con lo establecido, el salirte un poco de las normas, el hacer las cosas por ti mismo, el buscar una solución a problemas que ves, unido a esta frase que nos mueve a los 5, que es que realmente, y es cierto, si queremos ver algún cambio, tiene que partir de nosotros, si nosotros no movemos nada, no hay nada que se pueda cambiar. Y basándonos en toda esta tecnología que está surgiendo gracias al Internet de las cosas. Estos aparatitos como el Arduino, la Raspberry Pi, el Udo, que ahora os enseñaré un poco, a los que no los conozcáis, qué es lo que es, más o menos. Android, todo lo que ha aportado Android de bueno, aunque también ha aportado muchas cosas malas, pero bueno, la parte buena que ha aportado. Todo esto es lo que, apoyándonos en ello, surgió la idea de la Fuel Station. Bien, ¿en qué consiste la Fuel Station? La Fuel Station, como decía, consiste en desarrollar ese tipo de estaciones de telemedicina y teleformación. En un principio solamente nos centrábamos en eso, o solamente teníamos como objetivo eso, pero ya digo, tenemos que aglutinar todo lo que hablábamos de bien común, de cultura hacker, etcétera, y ese desarrollo parte en 3 tipos de estaciones. Una de ellas, que sería un tipo de estación de carácter más fijo para un sitio donde tenga una sala habilitada, que estaría basada en reciclar ordenadores, básicamente. Hay ordenadores que cada 3-4 años, por programas de leasing que tienen las grandes empresas, grandes organismos, se van sustituyendo continuamente. Ese tipo de material informático es totalmente operativo, totalmente funcional, no le pasa nada. Lo único que le pasa es que ha pasado 4 años y se cambia por otro equipamiento nuevo que llega. Ese equipamiento es el que nosotros queremos utilizar, el que queremos recoger y reutilizarlo para fabricar este tipo de estaciones. Un segundo tipo de estaciones basadas en esos microordenadores, en la Raspberry Pi o, por ejemplo, en el Udo, que es una nueva adquisición que hemos tenido, que es una cosa muy similar. Es esto. Esto es un ordenador que es un quad-core, un 4 núcleos, con 1 giga de RAM, tiene su propio Wi-Fi, tiene conexión a Internet, puertos USB y lleva un Arduino incorporado también, por ejemplo. Bueno, pues este tipo de material es el que nos permite hacer el segundo tipo de estación, una estación móvil, pequeña y que se pueda desplazar sin ningún problema a cualquier sitio en un momento oportuno.
Incluso la Raspberry Pi funciona con un mechero de coche. Tú conectas el mechero del coche y lo puedes conectar directamente y funciona, es operativa. Y un tercer tipo, más móvil, que estaría basado pues, en tablets o en esto, que nos proporcionó la Fundación Maimona. Lo que pasa es que todavía no funcionan. Y os digo el porqué. Funciona, pero es que cuando pasa X tiempo sin estar operativa, sin funcionar, automáticamente OLPC lo cancela porque consideran que se ha podido robar. Y entonces tienes que pedirles que te vuelvan a habilitar de nuevo el equipo desde Estados Unidos. Y ahí andamos, esperando a que lo habiliten. Estos son unos ordenadores que desarrollaron OLPC para niños, precisamente en África y en países subdesarrollados. Tenían un coste de $100 en su momento cuando los hicieron. Estos son las antenitas Wi-Fi que tiene. El aparato tiene una cámara web, etc. Y nuestro objetivo, el por qué nos centramos en él, es porque es un dispositivo ya preparado para ese tipo de entorno. Está diseñado, como veis la carcasa que tiene, el consumo de batería es muy pequeño, incluso hay una versión, porque este es el primer prototipo que se hizo, hay una segunda versión que lleva, por ejemplo, un cargador a cuerda, es una palanquita, le giras, carga la batería durante 15 minutos y puede funcionar. El nuevo dispositivo, que teóricamente está en producción, va a tener unas placas solares y es lo que le proporciona la corriente eléctrica. Entonces, este tipo de dispositivo, o las tablets de Android, que normalmente son las más baratas y a las que mejor se puede acceder, y utilizando redes de telecomunicaciones como las de Gifinet, que son libres, neutrales, de radiofrecuencia, apoyándote en redes de telecomunicaciones como O3 Network, que es una red de vía satélite precisamente para países del tercer mundo. De hecho, están operando actualmente ya en Latinoamérica, tienen cobertura en toda Latinoamérica, en toda África y en parte de Asia, ahora mismo. Son unos satélites de baja altitud que ha colocado, entre otros, Google, que está participando en el proyecto. Son satélites de baja altitud que se colocan, lo cual permite que las conexiones sean mucho más fáciles que con otros tipos de satélites, permite abaratar el lanzamiento de ese tipo de satélites, con lo cual permite abaratar los costes de disposición de ese material. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues colaboramos con muchísima gente, entre otros, una colaboración reciente que estamos gestionando y que va a hacer buen puerto es el CIEMAT en Trujillo, el Centro CIEMAT de Trujillo. Ellos disponen de una aplicación de detección precoz de cáncer de mama que a nivel comercial en Europa no es rentable porque hay aplicaciones mucho mejores de otros laboratorios, pero que en África, en un sitio donde no hay nada de eso, por lo menos sirve para decir si hay algo o no hay algo, lo cual ya salvará vidas. Entonces ellos, a cambio de cedernos la utilización de esa aplicación, han llegado a un acuerdo con nosotros para colaborar con ellos y darle otro aire a la Forestation. Y es, no solamente nos vamos a centrar en telemedicina y en teleformación, sino que vamos a añadir una nueva opción que es crear estaciones de teletrabajo en las cuales tú puedas conectar con un servidor que tiene virtualizado aplicaciones y mediante conexiones de bajo consumo de red poder proporcionar esa aplicación. Es decir, básicamente lanzar, por ejemplo, un AutoCAD en una Raspberry Pi. El Raspberry Pi realmente no va a usar el AutoCAD. El AutoCAD realmente está en el servidor. El Raspberry Pi simplemente es una estación que conecta a un servidor y recibe esos datos a través de la red. Vamos a procurar ver si eso se puede conseguir con bajos consumos de red, con reducción de consumo de ancho de banda, para ver hasta cuál es el límite en el cual se rompe, ¿no? O utilizar, por ejemplo, Word, o utilizar PowerPoint, o cualquier otra aplicación que sea. ¿Cómo lo financiamos? Bueno, pues esta es la parte más complicada. Lo financiamos con las 3 Fs de toda la vida, que es el primer recurso al que se recurre siempre. Después nos presentamos a una campaña salida en goteo de crowdfunding, que es la otra parte de la charla de hoy un poquillo. Queremos contar un poco nuestra experiencia y contaros un poco cómo nos ha ido y qué cosas hemos sacado de ello. Y básicamente nos presentamos a todo. A Encuentra Capital, estamos en Social Banking, ahora nos hemos apuntado al Mic Open Day de Microsoft, por si acaso sonamos la flauta. El otro día nos dijeron que si la Fundación Bill Gates la habíamos presentado, digo, hombre, no, a mí me da igual, la Fundación Bill Gates, la de Vodafone, me da lo mismo, la que sea. Con que suelten pasta me da lo mismo. Pero, y nada, y básicamente eso, y luego actividades que hacemos, pues formación, etcétera. De hecho, de los 5 de hoy, de los 5 que estamos en el equipo, solamente estamos 2 porque los otros 3 están de campaña comercial, por ahí sueltos, buscando cosas.
Y ahora viene la segunda parte, que sería nuestra experiencia en goteo, ¿no? ¿Por qué decimos entrar en goteo? El tipo de perfil de nuestro proyecto, sabemos que no es un perfil que vaya muy acorde con inversores, porque no es en un principio un proyecto que vaya a repercutir un beneficio a corto plazo, sobre todo. A largo plazo sí, porque lo bueno que tiene Forestation es que si tú desarrollas un producto en unas situaciones tan extremas como por ejemplo puede suponer el Sáhara, por ejemplo, y consigues que eso funcione en Sáhara, aquí te va a funcionar 50.000 veces mejor, porque claro, aquí no te vas a encontrar con ninguna limitación de la que tienes en Sáhara. Entonces, nuestro segundo objetivo es precisamente ese. O sea, nosotros no solamente desarrollamos las estaciones para llevarlas allí, las llevamos para llevarlas allí con idea de hacer que eso funcione allí, porque sabemos que si funciona allí, cuando volvamos aquí, va a ser muy económico, con lo cual se va a conseguir uno de los objetivos que nos hemos planteado, que es democratizar la telemedicina, que todo el mundo tenga acceso a este tipo de tecnología. Y segundo, muy efectivo, porque si allí está funcionando con las limitaciones que tienes, aquí no tienes ninguna de esas. Entonces, ese tipo de perfil no encaja muy bien en plataformas como Goteo, plataformas donde la gente lo que hace precisamente es apoyar propuestas o iniciativas de carácter social, tecnológico, y entonces decidimos apostar por ella, ¿no? Básicamente preparamos un perfil, normalmente te dan una charla de formación de cómo funciona Goteo. Tienes que generar un perfil con una serie de datos sobre el proyecto, datos técnicos, datos un poco contando la historia de la gente que está en el proyecto, a qué se dedica cada uno, y nuevamente un vídeo. Y este fue el vídeo que diseñamos para la campaña, y aquí es donde entra mi compañero Álvaro, que entra en la segunda parte. Yo os lo pongo, no sé por qué es una... Un grupo de amigos con una idea, conseguir llevar la telemedicina a todos los rincones del mundo y que fuera accesible para todos. Esa idea se llamaba Forestation. Con lo poco que tenían se embarcaron en esta aventura. Eran un pequeño barquito de papel intentando cruzar un gran océano. Y por si esta inmensidad no fuera suficiente, en el camino les asaltaban tormentas y múltiples peligros. Por suerte, por el camino también encontraban islas en las que había personas increíbles que les ayudaban. Y así, poco a poco, fueron creciendo y convirtiéndose en un barquito de madera. Ahora eran fuertes, pero aún así el océano seguía siendo demasiado grande y lleno de peligros, con esas tormentas que cuando menos lo esperaban, les atacaban con sus rayos. Además, se unió el problema de que al ser más grandes, llamaban más la atención, y los grandes tiburones que ya consideraban las aguas suyas, se fijaron en ellos e intentaban comérselos para que desaparecieran de allí. Luchaban junto con los amigos que se encontraban en las islas contra todos esos peligros, pero no era suficiente. Por eso necesitan vuestra ayuda, para montarnos todos juntos en un gran barco que no se pueda hundir y que nos ayude a llevar la telemedicina hasta el último rincón del planeta. Nadie debería quedarse sin asistencia médica. Ya contamos con capitán, jefe de máquinas y contramaestre, pero necesitamos más gente en este barco, desde oficiales a marineros e incluso pasajeros que disfruten con nosotros del viaje. ¿Quieres subirte a nuestro barco? Bueno, este vídeo en un principio, nosotros cuando sacamos la campaña de Goteo, que, bueno, ahora se extenderá más él, tuvimos muchas discusiones entre nosotros, entre el equipo, para ver cómo desarrollarla, ¿no? Normalmente tú cuando miras las diferentes campañas de crowdfunding que hay, siempre ves pues, que hay una opción que es $1 o €1, ¿no? Esa, por ejemplo, fue la primera gran discusión. ¿Poníamos €1 o no poníamos €1? Al final no pusimos €1 como primer corte, pusimos 5. No sabemos si habrá funcionado el euro o no, ¿no? La filosofía los que defendíamos la filosofía del euro era la filosofía de decir, bueno, tú le estás diciendo a la gente que incluso hasta una aportación tan pequeña como €1 es útil, ¿no? Los que defendían la parte 5 decían, sí, pero es que si tenemos que coger de 1 a 1, necesitamos 5 para que den 5. Y claro, tú imagínate, para llegar a 3.700, tiene que haber 7.700 personas que aporten algo, ¿sabes? Total, que al final decidimos dejarlo en 5, el corte. Y este vídeo, por ejemplo, generó, cuando hicimos la presentación, nosotros estamos en el Urban, en el edificio Urban de aquí de Mérida, e hicimos una presentación a toda la gente, a todas las empresas que están ahí alojadas para presentarles un poco el proyecto. Y cuando presentamos el vídeo, mucha gente creó mucha polémica. Había gente que estaba a favor de él, que decía que era muy
muy bonito, muy infantil y demás, y mucha gente lo criticaba por lo mismo, decía, sí, pero es que no me estáis diciendo nada con ese vídeo, muy bonito, muy sentimental. Entonces, en eso precisamente yo creo que es lo que ha consistido el éxito de nuestra campaña, en que hemos sabido crear una sensación, tanto por un lado como por otro, en el cual había gente que decía, ¿estos de qué van? ¿Estos qué me vienen contando? Y por otro lado, gente a la que realmente le hemos removido, ¿no? Y ha decidido apostar por el proyecto, ¿no? Yo creo, y nosotros después de los meses que llevamos analizando nuestra campaña en Goteo, hemos llegado a la conclusión de que lo importante es que hablen de ti. Y da igual si es bueno o malo, porque aunque hablen mal y aunque piensen, aunque alguien diga, mira estos flipados, el vídeo que han hecho y demás, ya están hablando. Y es que lo importante en esos casos es que hablen, porque a lo mejor él no va a aportar, pero alguien que conozca a él sí va a aportar. Y yo creo que en eso consiste un poco el goteo de las campañas de crowdfunding. De todas maneras, os dejo con Álvaro y que os amplíe un poquillo más su visión. ¿No? ¿Sí? No, tú vas a hacer otra. Los primeros prototipos que voy así seguido y ya está. Para que lo veáis un poco así en funcionamiento, qué es lo que hacemos realmente. Iba a hablar yo la parte esta, digo, y luego ya hacíamos las preguntas, que seguramente irán todas para él, pero... Sí, no has parado, ¿no? No, digo, sí, seguramente todas las preguntas, sí, la parte inteligente del grupo es él, o sea, está claro, pero bueno. Entonces, yo iba a empezar un poco, cuando he dicho, digo, has dicho mi parte, no pasa nada, iba a decir, bueno, ¿os ha gustado el vídeo? ¿Nos ha gustado? Iba a preguntar. Entonces, yo voy a hacer de todas maneras la pregunta, ¿os parece la manera más correcta de hacer una campaña de ese tipo? ¿O hubierais hecho un vídeo más tecnológico, explicando algo más tal, en 3D, alguna historia? Nadie, el que iba a preguntar. O... A mí me parece muy interesante porque despierta la inquietud de las personas y va a decir de qué van esa gente, a ver de qué van y se va a interesar más sobre las cosas. Sí, en realidad... Me parece que es una jugada de los decir, pero también debes elegir, lo hace de una manera u otra, pero me parece súper interesante. Creó mucha polémica y en parte es esa, porque incluso entre nosotros, cuando se estaba creando el vídeo era, y así lo vamos a hacer la filosofía, oye, mira, es que en realidad estamos pidiendo dinero. Y pedir dinero es un poco duro. Vamos a hacerlo en forma de cuento que sea un poco más suave. Entonces, tú puedes coger y puedes decir, me estoy equivocando o no me estoy equivocando. Mucha gente dice, ¿por qué no habéis hecho un diseño de la carcasa? ¿No habéis hecho no sé qué? ¿No habéis hecho no sé cuánto? Bueno, en las campañas de goteo de todas maneras tienes desarrollado toda la explicación de lo que tienes que hacer. Entonces, creemos que era más importante llamar la atención con un vídeo. Entonces, puedes estar equivocado, puedes no estar equivocado. Hoy, por ejemplo, ha habido un experimento, que es que tenéis la mayoría de vosotros un barco. Y había como 30 barcos blancos y 7 verdes. Y pensaba que digo, bueno, que esto... Lo comento más que nada, se sale un poco del tema Internet de las cosas, pero no se sale. La imagen es súper importante. Desde la foto del Facebook que nos hacemos, que intentamos poner la foto más chula o la que más guapo salimos o tal, a todo. Entonces, en una campaña en la que tú quieres conseguir algo, es súper importante la imagen. Dice, el Internet de las cosas no se sale, o sea, todo es imagen. Hay ordenadores que se venden más, no vamos a hablar marcas, quizás por la imagen, aun siendo igualdad de condiciones con otros, habrá otra gente que no piense eso. Ese tipo de cosas existe, el marketing es súper importante. Antes han hablado y han dicho, no lo veo ahora. Ahí está cuando decía, dice, el Internet de las cosas, esto ha sido una campaña de marketing que ya existía, dice, pero alguien se lo ha inventado y ha dicho, mira qué bien queda. Y vamos a... Entonces, eso funciona. Hoy el experimento que decía, digo, bueno, ya está, yo vendo mi producto. Digo, cuando llegue, digo, todo el mundo va a coger barcos verdes, que hay 4, y los blancos los van a dejar. Y ha habido al contrario. O sea, ha sido bastante interesante porque ha habido un efecto de, uy, esto es un marrón. 4 barcos verdes. Y la gente no cogía los barcos verdes. Y luego ya, cuando han visto que no pasaba nada tal, es cuando ya todo el mundo ha empezado a cogerlos. Entonces, en realidad está conseguido, igual que en el barco, la explicación era un poco esa. Cuando hagáis una campaña, arriesgaros. O sea, porque si son todos barcos blancos y es uno verde, vais a crear expectativas. Ya se va a hablar de vosotros. Ya tienes una parte conseguida. Y otra parte es que el barco blanco y el verde que tenéis son igual de papel, si los metes en el agua se van a hundir igual, valen para lo mismo, pero el verde te llama la atención. Y lo has cogido o no lo has cogido, pero te llama la atención. Pero seis inteligentes porque
También puede ser que todos sean barcos verdes, tú tienes que ser un barco blanco. Hay que jugar un poquito con tal, pero cuidado que haya pasado, que también puede crear reticencias, algo demasiado llamativo, que llame demasiado la atención. Si a lo mejor hubiera puesto igualdad de barcos, no hubiera llamado tanto la atención. Pero como había solo 5 o 6 verdes, cuidado que la gente termina las cosas demasiado arriesgadas. Entonces hay que analizar todo lo que tienes alrededor e intentar ver cómo puedo ser original. Yo es como lo que decía, como yo no voy a apoyar mucho sobre el tema, a vosotros que sabéis bastante más que yo, de Arduino, de Raspberry y de cosas así, digo, voy a apoyar un poco la parte que más conozco y que parece que es muy sencillo, que es muy obvio lo que estoy diciendo, pero que muchas veces se olvida. En campañas de goteo estuvimos comentando, vimos gente muy buena, o sea, nos parecían productos buenísimos, pero que no consiguieron llegar, bueno, no consiguieron prácticamente ningún euro. Y es que veías el vídeo que tenían, veías tal, y no te transmitían confianza ni decías que yo a esta gente voy a apoyar dinero, y la idea era buenísima, pero no te transmitía lo que te tenía, al contrario, te echaba para atrás. O sea, habían hecho el vídeo y lo habían hecho al revés. Por demasiado conservador, por lo que sea. Luego también cuadra un poco con la filosofía también del proyecto, porque nosotros, por ejemplo, en el proyecto, desde un principio hemos decidido que no vamos a descartar nada. O sea, mucha gente nos dice, pero vosotros que vais solamente de Linux o qué. No. O sea, a nosotros nos da igual. El objetivo de la Fuerza precisamente es ese, que da igual que por detrás esté Linux, que esté Microsoft, que esté Windows, que esté MacOS, eso da lo mismo. Lo que tiene que ser es totalmente operativo en todo. Y es lo primero que estamos buscando, el que sea totalmente operativo en todas las plataformas. ¿Por qué? Básicamente por experiencia. La gente es muy reacia a las nuevas tecnologías y a todo lo nuevo que llega, y esto es nuevo, esto es un marrón que nos han metido. Y entonces, a la más mínima, la gente quiere escurrir el bulto. Y la excusa es cualquier cosa, desde... No, pero es que esto está en inglés. No, es que esto está, ¿sabes? O sea, la más mínima, sacan una y dicen, pero es que esto que me puedo ponerlo en castellano. Y dices tú, pero ¿cómo te lo pongo en castellano? Entonces, nuestro objetivo en un principio era procurar hacerlo de tal forma, primero que la gente que no tiene nada, a esa gente tú le vas a dar la herramienta y le vas a decir, mira, aquí la tienes. Va a aprender a utilizarla como tú se la estás dando. Pero si esa persona, por ejemplo, o ese hospital de Sáhara, quiere conectar con un médico, por ejemplo, en Estados Unidos, y ese médico usa su iPad, que no le digas, no, mira, que tienes que instalar el Linux y demás. No, que él con su iPad pueda, por ejemplo, entrar en ese historial clínico y pueda ver ese historial clínico. Que no se tenga que preocupar en, no, es que tengo que aprender a saber que esto es Linux, que me dice esta gente, ¿sabes? No. Entonces, nuestro objetivo en un principio es ese. De hecho, si queréis todos, tenemos una pequeña, el servidor, para que veáis un poco así el material que utilizamos, el servidor que tenemos de testeo es este de ordenado de aquí, que es un HP de V1100, yo creo que es de hace 6 años o 7 años, con un Ubuntu y con... Decimos, nosotros no nos gusta inventar las cosas, o sea, somos un poco como Steve Jobs en su momento, ¿no? Que decía, yo ¿para qué voy a gastar recursos en inventar? Si ya hay cosas inventadas, las mejor y ya está. Pues no es lo que hacemos. O sea, nosotros realmente lo que estamos haciendo es otear diferentes recursos que haya disponibles que se usan para unas cosas y nos hemos dicho, vamos a ver si esto se puede utilizar para esta otra. Y si se puede utilizar y está bien, lo utilizamos. Y eso es lo que hacemos, básicamente. Entonces, ese equipo, por ejemplo, lleva Ubuntu y lleva un programa de historial clínico electrónico que es open source, que es OpenEMR. OpenEMR es una plataforma, una comunidad que se ha creado de gente que está desarrollando historiales clínicos electrónicos y que te permite pues tener esto, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de OpenEMR? La comunidad que tiene es increíble y es a nivel mundial. Entonces, una de las grandes ventajas que tienes al utilizarlo es que ya ha habido gente que se ha dedicado a buscar módulos que traducen OpenEMR, con lo cual tú, cuando vas a entrar en él, tienes aquí una lista de idiomas en los cuales puedes poner el historial clínico electrónico. Claro, esto es increíble, la comodidad, porque si tú vas a vender esto en África te encuentras con países que hablan portugués, países que hablan francés, países que hablan inglés, países que hablan árabe y países que hablan afrikaans. O sea, que no tienen ningún... Entonces, claro, a ver cómo traduces. Lo de africano está más complicado, porque todavía no... Este no lo tiene, pero el resto, por lo menos, están. Entonces, tú llegas, seleccionas el idioma que quieres, por ejemplo, portugués, accedes a la aplicación y te aparece el historial clínico electrónico traducido al portugués. De hecho, esperad, porque lo voy a hacer mejor, porque con la tablet si no se va a ver mal.
Cambio el vídeo. ¿Me vas a preguntar algo? Sí, no, porque cuando comentaba antes del vídeo, ten en cuenta el vídeo, habéis hecho una introducción. A mí me suelta el vídeo así a pelo, y no sé si te dedicas a cortes con la patera o no sé lo que pasa. Habéis hecho una introducción, entonces ya ha bajado la atención de la gente. El vídeo solamente solo, le falta creo la parte potente, ¿no? O sea, Sí, pero como me coloco aquí cerca se me escucha. El vídeo estaba colgado en la plataforma de goteo. Entonces, primero cuando entrabas, te aparecen como 20 proyectos y los proyectos te aparecen como una pequeña descripción, en telemedicina, tal, no sé qué. Entonces, una vez que te metes ahí, ya tienes el vídeo, aparte que tienes toda la explicación y tienes la pequeña introducción tan claro. Evidentemente, si tú te sueltas el vídeo, ¿No te entra? no sé si es que... el aporte de chocolate de una roca. Claro, pero sabes que es lo que te estás dedicando exactamente, pero como iba con la pequeña introducción, que tú tienes que meter primero te tienes que meter en goteo. Si te estás metiendo, tú estás buscando algo o estás buscando algún proyecto. Y luego aparte venía con la pequeña introducción y luego venía con Este sí te entraba, ¿no? Este sí te entraba. Vale, espérate. No sé. Depende, eso sí me da igual. Si conecta a pico por wifi. Sergio, ¿cuánto fue al final exactamente? Pues 3.715 euros, creo. Que es con lo que tenemos para desarrollar no solamente lo que son los componentes de hardware y demás, sino también todo el tema de telecomunicaciones, porque claro, también tienes que comprar las antenas de radiofrecuencia. Estamos también en conversación mismo con la... Me voy a dar la vuelta. Con la ONG con la que preparamos el proyecto, que es Amigos del Pueblo Saharaui. En un principio nos centramos en Sáhara por... Dijimos, mira, vamos a ir a lo gordo, o sea, el peor sitio que haya. ¿Cuál es? El Sáhara. Pues nada, ahí mismo. Y fuimos a por ellos, y claro, ellos dijeron, claro, cuando llegaron a 4 locos, de vez en cuando les que iban a poner una serie de telemedicina gratis y demás, ellos decían, ¿estos están locos o qué? Y dijeron, sí. Entonces tenemos que hablar con ellos para ver exactamente qué puntos quieren conectar, sobre todo porque dependiendo de los puntos que sean, tenemos que ver qué tipo de antenas de radiofrecuencia hay que adquirir. No hay excesivo problema porque antenas de radiofrecuencia las hay hasta de 120, 140 kilómetros de alcance, con lo cual eso no genera ningún problema. De hecho, Gifi en Cataluña, por ejemplo, aquí han empezado hace poco tiempo, llevan un año por ahí como intentando entrar en Extremadura, pero Gifi en Cataluña tiene interconectado toda Cataluña entera. De hecho, hay muchísima gente que opera por Gifi y comparten su conexión a Internet, y la gente tiene Internet en Gifi porque hay gente que dona parte de su ancho de banda, lo dona a Gifi para que la gente que se conecta a Gifi de forma compra su antenita y se conecta a ellos pueda tener conexión a Internet. Entonces, y operan en todo el territorio catalán, o sea, en toda la comunidad autónoma. O sea, que alcance en un principio, para poder conectar la red, no hay excesivo problema. Siempre tienes que tener un punto de acceso que te dé salida al exterior. Pero claro, ese punto de acceso sería la conexión a través de O3B, que es la que te proporciona la salida. Y esa conexión tú la eliges en el sitio donde más te interesa. Claro, si te vas a Sáhara, en un pueblo de Sáhara, olvídate. En la capital es posible que haya luz constante, que no... ¿Sabes? Entonces, tú te centras en poner el nodo de comunicación en la capital y el resto una intranet a través de radiofrecuencia. 5 minutinos, me quedan. Vale. Esperad un momentito. Si queréis probarlo todos, hay una red que, si abrís vuestro smartphone y demás, hay una red creada que es FuWeb, y si le dais a conectar, os va a pedir una clave, que si queréis la digo, para que os conectéis con el smartphone y veáis que podéis conectar vosotros también. Si funciona, vamos. A mí me ha funcionado. Hace un rato funcionaba. Sí. Vale, conectado. Espérate. Yo soy socia de Médicos Sin Fronteras y voluntaria, y no he entrado nunca en contacto con ellos porque ellos tienen una infraestructura y una logística, y además si no lo tienen, yo solo puedo subir y si hacen proyectos de este tipo, no he entrado en contacto con ellos. No. Sé que Médicos Sin Fronteras, lo sé de no hace mucho tiempo, como hace 3 o 4 meses, vi una noticia de que querían desarrollar algo en Kenia, precisamente con ANREF, me parece que era. Y van a llegar a un acuerdo con ANREF. ANREF es la primera que ha llevado telemedicina directa allí. Y Médicos Sin Fronteras parece que había llegado a un acuerdo con ellos como para que determinados centros de Médicos Sin Fronteras utilizaran la misma red que ANREF y se pudieran comunicar entre ellos.
pero está en pasos súper iniciales y no hemos contactado. Yo veo que aquí habéis desarrollado mucho la parte tecnológica, Sí. pero la parte humana de la medicina, que son los médicos y son la gente que está en el terreno y que llevan años y que además tienen una infraestructura potente y son serios. Médicos tenemos el apoyo de médicos aquí en Extremadura. Claudio Peláez, por ejemplo, que era el antiguo coordinador de telemedicina del SES, colabora con nosotros. Tenemos también un contacto con Luis González, que es el coordinador de telemedicina de Portugal, por ejemplo. Eso nos ha abierto paso en Portugal y de hecho, el año pasado estuvimos dando una charla en la Universidad Nova de Lisboa a médicos precisamente que venían de África, de Angola y demás, con los cuales estuvimos comentándoles un poco el proyecto. Pero los 3 o 4 médicos que tenemos, en un principio, están en contacto aquí. Tenemos disposición por parte del Colegio de Médicos de Badajoz de poder operar, ellos con una estación con médicos jubilados y médicos que quieran voluntariamente hacer teleconsultas, en un principio, pero no hemos todavía atacado a la parte, por así decirlo, de ONGs. Solamente nos centramos, en un principio, en conseguir, amigos del pueblo saharaui, buscar una. Nosotros dijimos, vamos a buscar una que crea. Bueno, intentamos en 3 o 4, lo que pasa es que hubo 3 o 4 que nos dijeron que no. Entonces dijimos, pues entonces... No, solamente nos dijeron sí, en un principio Fundación Atabal, que en Sierra Leona, pero nos comentaron que la situación era mucho más complicada, porque Sierra Leona es un país que la gente se quema mucho por la situación social, entonces los únicos que quedan es la iglesia. Entonces nos comentaron, si queréis entrar allí tenéis que hablar con la Fundación San Juan de Dios, que son los que tienen hospitales allí y demás, son los únicos que pueden operar, porque los médicos civiles van y vienen cada X meses porque parece ser que es un entorno bastante duro y quema bastante. Y Sáhara, la gente del Sáhara sí nos dijo que sí, que para adelante, que ellos ponían todos los recursos. Y claro, nuestro objetivo en un principio era, vamos a hacer un proyecto, unos equipos de pruebas y probar. ¿Que funcionan? De lujo. Luego ya iremos a otra gente y le diremos, oye, mira, que en Sáhara ha funcionado, ¿sabes? Lo deja. De acuerdo, muchas gracias a todos. Creo que había preguntas. ¿Sí? Quedamos de tiempo bastante más, entonces, como van a estar por aquí... Sí. Demasiado interesante lo nuestro.